Sí, 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 Juan, se ve Vale, vale. bien. Estupendo. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el tema que hoy nos concierne, que es microbiota, intestino, sistema inmune. Ya saben, un tema muy importante, algo muy desconocido hace no muy poco tiempo, la microbiota sobre todo, ¿no? De la importancia que tiene en la salud y que en pocos años ha crecido mucho ese conocimiento respecto a la microbiota y la importancia que tiene, la relevancia que tiene respecto a todo la salud. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, pero tiene una importancia en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista digestivo, neurológico, osteoarticular, o sea, en todas las facetas de nuestra salud tiene un poder muy importante. En esta diapositiva ya veis pues, esa relación tan directa, ¿no? Como la nutrición, como el microbioma y el sistema inmune están totalmente relacionados, ¿vale? Tendríamos que ver, para hablar de la microbiota, de esos microorganismos que viven con nosotros, o más que viven con nosotros, yo definiría el cuerpo como agua de mar en el que viven virus, bacterias y parásitos. Tendríamos que hacer una pequeña historia evolutiva de los seres vivos, ¿no? Entonces, fíjense como los animales compuestos, ¿no? Como somos nosotros hoy en día, pues somos relativamente modernos, ¿no? La vida empezó por microorganismos unicelulares y han pasado billones de años hasta formarse estos animales pluricelulares, ¿no? O sea, estas bacterias, estos virus, estos microorganismos llevan muchísimos más años existiendo y ahora mismo presentan, son mucho más numerosos los microorganismos que tenemos en el cuerpo, especialmente en el tubo digestivo, que células que tenemos en el organismo. Y la carga genética de estos microorganismos es 30 veces mayor a nuestra genética. O sea, imagínense el poder que tienen estos microorganismos. Realmente merece la pena llevarse bien con ellos para gozar de una buena salud. Y para llevarse bien con ellos, pues tendremos que adaptar ciertas medidas, nuestros hábitos como alimentos, como muchas otras medidas, para que tengamos una buena sincronía con ellos, ¿no? Bueno, aquí os pongo esta imagen que la repetiré varias veces, donde esto es de un estudio de Alesso Frasano, que es uno de los científicos que más ha estudiado el gluten. En esta imagen se ve una microvellosidad intestinal, donde en la luz intestinal, en esta zona, es donde encontramos la microbiota, donde encontramos los nutrientes. Justo detrás de esta fina pared de enterocitos encontramos al sistema inmune. El sistema inmune, que digamos, para que se entienda, yo lo explico como que esto es una aduana y el sistema inmune está justo detrás de la aduana. El sistema inmune es el que tiene que velar porque todo lo que entre en el cuerpo sea beneficioso y que no entre ningún tipo de patógeno. Tengan en cuenta que el intestino, si lo desplegamos, ocuparía un campo de tenis porque son microvellosidades muy replegadas y esto significa que el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. Fíjense la importancia del intestino, es decir, de los alimentos, de muchas más, bueno, de todo, porque nuestra salud está totalmente, directamente relacionada con el intestino, con la higiene intestinal, puesto que el 80% del sistema inmune está ahí, ¿no? ¿Dónde son activados los linfocitos T? Por ejemplo, para atacar a proteínas propias que no tienen una homología estructural, o sea, ¿dónde se inician enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o cualquier tipo de enfermedad, pues se inicia en el intestino principalmente, puesto que, ya os digo, ocupa el 80% de nuestro sistema inmune. El intestino también está en el resto de aduanas que hay en el organismo, como es el mucosa orofaringea, urogenital, ¿vale? La piel, pero especialmente el intestino, ¿vale? ¿Y cuáles son factores de desequilibrio en esta microbiota? Pues los factores de desequilibrio en microbiota pues puede ser la cesárea, ¿vale? Las cesáreas. ¿Por qué las cesáreas? Pues porque tengan en cuenta que el niño cuando nace tiene que pasar por el canal vaginal y en ese contacto directo con los microorganismos que tiene la madre en la flora vaginal va a haber una colonización del tubo digestivo de bacterias que van a formar nuestra microbiota y el sistema inmune. O sea, fíjense la importancia del parto natural, ¿vale? Con lo cual, la cesárea, que lógicamente salva muchas vidas, pues es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta pues, los efectos adversos que puede tener. ¿Qué debemos de proponer los profesionales qué debemos proponer a estas madres que pueden tener un parto por cesárea? Pues lo más importante es
invitarle a que una vez que el niño nazca por la cesárea, con su mano cojan esa flora vaginal y le refrieguen al niño en la cara. Esto es muy importante, que se le refriegue al niño la flora vaginal en la cara en caso de haber tenido un parto por cesárea, ¿vale? Y así simulamos esa salida por el canal del parto. La falta de amamantamiento, ahora hablaremos del amamantamiento y la importancia que tiene el uso de antibióticos, puesto que el antibiótico, tengan en cuenta que mata posibles bacterias malas, pero también mata las buenas. Y ya saben que el antibiótico también hace resistente a estas bacterias malas. O sea, el antibiótico es un gran problema. Y también tengan en cuenta que hoy en día en los alimentos estamos consumiendo hasta 50 antibióticos diarios. O sea, ya hay estudios que demuestran que debiéramos de estar tomando probióticos a diario, puesto que el consumo de antibióticos es diario. Flora bacteriana de la madre en mal estado, consumo de azúcar y de otros alimentos que ahora hablaremos, el estreñimiento por crecimiento de bacterias anaeróbicas y la hipocloridia, la poca capacidad del estómago de producir ácido. ¿Vale? Ahora lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? En esta diapositiva se ve, por ejemplo, en el Crohn, cómo el epitelio, los enterocitos, la pared intestinal, hay una perforación, hay una rotura de los nexos de unión entre una célula y otra, y hay un paso de bacterias hacia el torrente sanguíneo pasando por el sistema inmune. Aquí hay una activación continua del sistema inmune, ¿vale? Y esta activación del sistema inmune puede llevar a una enfermedad como es el Crohn o puede ser cualquier otro tipo de enfermedad. Es decir, el estado de la pared intestinal, del moco y del enterocito va a ser determinante en todas las enfermedades autoinmunes y no solo autoinmunes, sino degenerativas, neurológicas, cáncer, en todas. ¿Vale? Fijaros esta diapositiva, qué interesante, donde vemos, por ejemplo, que una disbiosis intestinal puede afectar por una expresión de la interleuquina 6, por una activación del linfocito TH17 y en cadena puede afectar a la comunicación social. O sea, una simple mala microbiota puede afectar a tener problemas de sociabilidad, ¿vale? Por ejemplo, la Escherichia coli, una intoxicación por Escherichia coli o un crecimiento excesivo puede estar detrás de un crecimiento, una expresión de las células B, ¿vale? Y generar anticuerpos y pueden aparecer enfermedades autoinmunes. O una infección microbiana que no tiene por qué provocar fiebre, ¿vale? Puede estar detrás de una neurodegeneración, ¿no? Y como probióticos, Bifidobacteria lactus, o tener una buena microbiota está detrás de una neurogénesis, es decir, nosotros podemos conseguir, revirtiendo la flora intestinal, podemos conseguir mejorar enfermedades neurológicas, ¿vale? No solo frenarlas, sino también mejorarlas. O sea, el poder de la microbiota en la salud es muy importante, es mucho más de lo que pensamos y ya os digo que los estudios cada vez más van en favor de investigar aquí, en el microbioma. Aquí en este estudio pueden ver como un deterioro de la mucosa intestinal, puede favorecer el paso de bacterias patogénicas al torrente sanguíneo y que a la vez un daño en la mucosa intestinal puede provocar un daño en la barrera hematoencefálica. Es decir, hay una relación directa entre intestino-cerebro. Esto ya creo que a nadie le extraña, ¿no? Al igual que una emoción o un estrés crónico o un pánico crónico puede provocar una apertura crónica del intestino, con lo cual un estado emocional puede provocar un daño directo en el intestino, ¿vale? Ahora os explicaré un poco más de lleno por qué. Si nos vamos al sistema digestivo en sí, pues bueno, el sistema digestivo es el encargado de digestión, absorción, distribución de nutrientes, entradas en tejido, de mantener un buen microbioma y el uso de nutrientes en zonas celulares específicas y, por supuesto, pues es que no es divisible en la defensa de patógenos y tolerancia, ¿no? Es muy importante la defensa de patógenos y tolerancia, puesto que, vuelvo a repetir, el 80% del sistema inmune está en el tubo digestivo, depende directamente de lo que comemos y lo que bebemos. Bueno, aquí quería hacer relación al pánico, el estrés crónico, también un poco por la situación que estamos viviendo,
y quería un poco, esto ya lo dijimos en el otro webinario que tuvimos en octubre, noviembre, en noviembre creo, y quisiera un poco volverlo a recordar, ¿no? Porque el pánico y el estrés crónico tienen unos efectos muy adversos, ¿no? Quizás el pánico y el estrés crónico, o sea, agudo, nos ha salvado la vida durante mucho tiempo, pero de forma crónica es un tóxico terrible. ¿Qué tenemos qué ocurre en el organismo con este pánico o con este estrés crónico al que estamos sometidos? Pues hay una activación del cerebro reptiloide y el cerebro reptiloide busca todos los mecanismos pertinentes para la supervivencia. Y entonces, una vez que se activa el cerebro reptiloide, hay activación de los ejes de estrés. Y fíjense ustedes, ¿qué significa estrés? ¿Qué significa estrés para nuestra bioquímica? Pues el estrés significa que hace falta energía, porque el estrés es un peligro. Es un peligro al que nos afrontamos, real o irreal. Puede ser un peligro real porque te vas a caer por un precipicio o viene un coche de frente, o irreal, porque puedes pensar oye, que puede haber algo que te puede matar o que no pagas la hipoteca. ¿Vale? El peligro puede ser real o irreal, pero tu bioquímica lo interpreta como algo real, ¿vale? Aunque sea irreal. Y cuando se activan los ejes de estrés, el cuerpo busca todas las formas posibles para obtener energía. Y la energía bioquímicamente se llama glucosa, sodio, agua y oxígeno. Entonces, las hormonas de estrés, que son adrenalina, noradrenalina y cortisol, van a poner todos los mecanismos del cuerpo a disposición de obtener esta energía. Y uno de ellos es aumentar la permeabilidad intestinal, aumentar la permeabilidad de todas las membranas para recaptar agua, glucosa, sodio y oxígeno, ¿vale? Entonces, el estrés crónico va a favorecer, fijaros, va a favorecer, induce endotoxemia por una inflamación, por un incremento de la permeabilidad de la barrera intestinal de forma crónica. O sea, un simple estrés crónico va a provocar daño en el intestino, ¿vale? Fíjense. Y va a provocar una activación del sistema inmune continua, porque al abrirse el intestino va a haber paso de patógenos, de virus, bacterias, parásitos y de proteínas no bien digeridas que van a pasar al torrente sanguíneo, ¿vale? A la vez que se activa el cerebro reptiloide, pues se activa la supervivencia, se desactiva la corteza prefrontal, desaparece el razonamiento, ¿vale? El ejemplo muy simple, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que salimos a la puerta de la calle y todo el mundo corre hacia un sentido con cara de miedo. Al final todos correríamos y una vez que terminamos de correr, preguntamos, oye, ¿por qué corremos, no? ¿Vale? Pero primero corremos, ya después preguntaremos. Entonces primero sobrevivir y después razonar. Y esto es lo que se consigue con el estrés crónico y con el pánico crónico, ¿vale? Hay una inhibición del sistema parasimpático. Los ejes de estrés activan el sistema simpático y desactivan el parasimpático. Y si no se activa el sistema colinérgico, no va a haber una buena desintoxicación hepática, desintoxicación renal, no va a haber una buena función digestiva, porque el cuerpo va a estar centrado en la supervivencia, no va a estar centrado en desintoxicar. Fijaros que esto de forma aguda, si viene un león y te persigue y se activan todos estos mecanismos de estrés, eres capaz de gatear un árbol o de saltar una tapia que tú eres impensable sin ese estrés, ¿vale? Pero una vez que tú saltas la tapia y sobrevives, bajan las hormonas de estrés, se activan el sistema parasimpático colinérgico y entonces este sistema colinérgico te ayuda a desintoxicar lo que has intoxicado antes. Pero de forma crónica, incluso comiendo bien, estamos intoxicándonos continuamente por nuestro propio metabolismo. Por supuesto, una pérdida del sentido común. No hace falta poner ningún ejemplo de lo que estamos viendo hoy en día. Y activación de rutas metabólicas anaeróbicas. En la obtención de ATP ya no es mitocondrial, sino que es citoplasmática. Y en este metabolismo citoplasmático hay mucho más desecho metabólico. Que lógicamente esta ruta metabólica te va a llevar a una energía más rápida, te va a favorecer la supervivencia, pero de forma crónica te va a intoxicar, porque esta ruta metabólica deja mucho más tóxico, ¿vale? Y si no se activa nunca el sistema colinérgico, el sistema parasimpático, tú solo te vas a intoxicar. Mayor sensibilidad al CO2 y el ácido láctico, o sea, el pánico tiene como sensibilizadores internos al CO2 y el ácido láctico. Entonces, imaginaros, si estamos sometidos a un pánico crónico, si estamos respirando en mascarilla de forma crónica, donde aumentan los niveles de CO2, pues es una forma de retroalimentar ese pánico, ¿vale? Y al final vamos a terminar con una acidosis metabólica y una endotoxemia. El seminario va dirigido a niños, pero claro, evidentemente no podemos separar niños de padres, ¿no?
pero sí que tenemos que tener en cuenta que los niños también están sometidos a una presión, yo creo que están sometidos a una presión académica ahora mismo que tiene muy poco sentido. Tiene muy poco sentido porque el niño tiene que desarrollar en otros ámbitos como es el juego, como es el movimiento y bueno, y mucha menos presión académica que la verdad no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, someter a los niños a estrés con el tema académico, con los colegios y hoy en día con lo que estamos viviendo, pues oye, hay que plantearse un poco hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Vale, bueno, en esta diapositiva os expongo como una señal interna, como una infección, una falta de ácido graso, un exceso de fructosa, falta de vitamina D, falta de omega 3, cómo esto, por la ruta metabólica del cortisol, va a activar al núcleo factor kappa B, ¿vale? Y esto va a hacer que haya una activación continua del sistema inmune y que se va a provocar una inflamación de bajo grado crónica. Y esta es la base de muchísimas enfermedades, como ya ponemos ahí, enfermedades mentales, obesidad, diabetes, ciertos cánceres, enfermedad cardiovascular. Pero fijaros que señalizadores externos, como puede ser la soledad, estar solo o sentirte solo, el abuso, por la vía de la noradrenalina, va a conseguir la misma activación del sistema inmune y esa inflamación de bajo grado crónica. Es decir, tan peligroso es una infección como una emoción, ténganlo en cuenta, en todos los aspectos. Y bueno, aquí os pongo el estudio de que en los primeros años de vida, la sensibilidad al CO2 como panicogénico. El estrés a edad temprana produce hipersensibilidad al CO2 como panicogénico. Probablemente se trate de una programación epigenética. Es decir, niños que hoy en día están sometidos a miedo por la situación que estamos viviendo y que encima de todo están respirando crónicamente en mascarilla, están haciéndose más sensibles al CO2. Y estamos programando a niños que van a desatar, que van a entrar en pánico en la edad adulta con mucha más facilidad. Estamos programando a niños que posiblemente necesiten psicólogos hasta los 85 años. Porque el CO2 y la acidosis aguda en el cerebro activa el pánico. Y esto quizás de forma aguda, vuelvo a repetir, no ha salvado la vida durante miles de años, pero de forma crónica nos va a destruir nuestro metabolismo y nuestra mentalidad y un poco todo. Aquí aprovecho para poner otra cosa, porque esto también es muy importante, no solo en la microbiota, sino un poco en todo. En este estudio se demuestra que niños que tienen más contacto, piel con piel, es decir, más contacto con los padres, con abuelos, con amigos, con vecinos, ese contacto piel con piel, el colecho, el portear a los niños en brazos, esto va a hacer que el niño, ese contacto piel con piel, va a hacer que el niño tenga más circuitos serotonérgicos, cree más conexiones serotonérgicas y lo vamos a predisponer a personas con menos predisposición a la depresión en la edad adulta. Fíjense, ¿no? Por lo contrario, niños que ahora mismo están sometidos a un aislamiento, a que no se puede tocar, a que no se puede besar, esto está sirviendo de programación para niños con mucha más tendencia a la depresión en la edad adulta. Entonces, quizás tenemos que ser conscientes un poco de dónde estamos, de la situación que estamos y tener en cuenta que quizás el efecto coste-beneficio pues hay que tenerlo en equilibrio. No es la solución, es aislamiento. Yo creo, conociendo un poco nuestra fisiología y nuestra evolución. Y vamos a pasar a la lactancia, puesto que esto es imprescindible para nuestro microbioma y para todo, ¿no? Y tenemos que recordar que la lactancia media en el Homo sapiens, fíjense que la lactancia media en el Homo sapiens es de 28 a 30 meses, es decir, debiéramos de recibir teta materna durante 2 años y medio como mínimo. Y consecuentemente, este es el tiempo en el cual el sistema inmune adaptativo, el que genera anticuerpos y memoria, madura. Es decir, mientras el sistema inmune adaptativo madura, mamá me presta la teta para reforzar al sistema inmune innato. El niño nace con un sistema inmune innato que ya se ha formado en el hígado, en el vientre de mamá, y necesita esos 2 años y medio para esa madurez. ¿Cómo madura el sistema inmune adaptativo del niño? Pues entrando en contacto con el mundo, tocándolo todo. Por eso el niño todo se lo lleva a la boca, todo lo toca, todo se lo lleva a la boca, porque es una forma de entrar en contacto con virus, con bacterias, con patógenos, con tóxicos. Es un reconocimiento del mundo al que se va a someter, ¿vale? Entonces, oye, es que el niño tiene que tocar las cosas.
Oye, y me perdonan la expresión, pero yo siempre digo, oye, ¿y los mocos en los niños para qué están? Oye, pues están para que se lo coman, pues claro que sí. Es parte del sistema inmune, es una parte del reconocimiento. Los 8 menos cuartos. Es una parte del reconocimiento del sistema inmune, ¿vale? Entonces, mamá me da la teta mientras mi sistema inmune adaptativo, la memoria, se madura. Si hacemos un repaso evolutivo un poco de la asistencia de los Homo sapiens, pues vamos a ver que durante miles de años hemos sido cazadores-recolectores. Realmente debiéramos de centrarnos para darle de comer a nuestro organismo y a nuestra microbiota en comer lo que podemos obtener de la cacería y la recolección, cosa que hoy en día se ha ido sesgando mucho con la agricultura y la ganadería y especialmente con la revolución industrial, ¿vale? Entonces, amamantamiento de 2 años, parto natural y en caso de parto por cesárea, como ya he dicho, el flujo vaginal tiene que reflejarse en la cara del niño, lactancia de 2 años y medio con leche materna y bueno, y acercarnos al máximo a la alimentación basada en cacería y recolección. Consumo de vegetales, frutas, verduras, huevos, pescados, mariscos, etc. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre la leche humana y la leche de cabra o de vaca, por ejemplo? Pues fíjense, es que realmente nosotros, cada especie debe de tomar leche de su especie, ¿no? Y las diferencias son sustanciales. Por ejemplo, la leche humana tiene o mejor dicho, no tiene caseína al fase 1, caseína al fase 2, y la leche de vaca sí es muy rica en estas caseínas. Bueno, pues porque esto le hace falta al becerro, no al ser humano. Pero sí es verdad que estas proteínas, cuando entran en la pared intestinal y encuentran una puerta de entrada y atraviesan el intestino, el sistema inmune lo reconoce como un tóxico terrible. Lo reconoce como un tóxico terrible y puede estar detrás de mucha patología. Otra diferencia de la leche de cabra y de vaca respecto a la humana es la lactoferrina. Esta lactoferrina que produce la leche humana es una glicoproteína que va a atrapar a patógenos y se lo va a presentar al sistema inmune innato del niño. Es decir, el gran refuerzo de nuestro sistema inmune de la lactancia materna es la lactoferrina y la inmunoglobulina A, también muy importante. Esta inmunoglobulina A se produce en todas las mucosas del organismo y especialmente en la mucosa del intestino. Por eso es muy importante esa higiene intestinal para que produzcamos esta inmunoglobulina, que va a ser la encargada de atrapar a patógenos. Es decir, el patógeno no va a pasar a la sangre porque hay varios filtros. Están las inmunoglobulinas, el moco intestinal y después va a estar el sistema inmune. Pero si tenemos suficiente inmunoglobulina A, directamente el patógeno no va a contactar con el sistema inmune, ¿vale? Con los linfocitos, ¿vale? La inmunoglobulina se lo va a presentar a las células natural killer y seguramente sean eliminadas antes de que atraviesen la pared intestinal. Respecto a la lactoferrina, fíjense que en las leches artificiales es imposible tener esta de lactoferrina y el único órgano en el cuerpo capaz de producir lactoferrina después de la lactancia es el músculo. Es decir, la actividad física es la lactancia del adulto. Ténganlo en cuenta, el deporte es muy importante, puesto que el deporte, la actividad física, el movimiento, es lo que va a reforzar al sistema inmune, es la lactancia del adulto, ¿vale? Durante miles de años la actividad física no ha sido cuestionable, cosa que hoy en día pues no tenemos necesidad de hacer deporte. Y como no tenemos necesidad, pues no nos movemos, ¿no? Pero durante miles de años, de nuestros abuelos para atrás, era incuestionable el movimiento, ¿vale? Entonces el movimiento nos ha acompañado de forma natural y ha sido un gran refuerzo por la producción de lactoferrina, entre otras cosas, por nuestra musculatura. Síntomas de posibles alergenicidades en niños a la proteína de vaca. Pues fíjense ustedes, eczema, vómito, cólico, diarrea, irritabilidad, bronquitis, asma, constipación, reflujo, apatía, urticaria. Los síntomas no solo tienen por qué ser digestivos, o sea, pueden ser síntomas extradigestivos que no dejan de ser una manifestación o una alergenicidad a las proteínas de vaca, ¿vale? Y en niños y adultos pues podemos encontrar rinitis alérgica, bronquitis recurrentes, podemos encontrar asma, síndrome de colon irritable, hiperactividad, niños ya incluso adolescentes que hacen pipí en la cama, neurosis nocturna, jaquecas, urticaria, ¿no? Entonces,
Los síntomas pueden ser muy diversos, se pueden manifestar de muchas maneras. En este estudio de alergología muy interesante se ve lo siguiente. Mira, se cogen 12 niños donde presentan diarrea y vómito, dificultad para respirar en 3, dermatitis en 2, diarrea en 1 y estreñimiento en 1. A ellos se les quita la leche de vaca y directamente desaparecen los síntomas. A los 9 o 12 meses se les reintroduce la leche de vaca, ¿vale? Y aparece dificultad para respirar en 4 cuando antes era 3, estreñimiento en 2 cuando antes era 1, diarrea 1, dermatitis 1. Es decir, lo que da a entender este estudio, lo que demuestra este estudio es que la alergenicidad a ciertas proteínas se puede manifestar en diversos órganos. O sea, una proteína alimenticia se puede manifestar, pues, fijaros, a nivel respiratorio, o en la piel, o en el intestino, ¿vale? Y que con el tiempo, conforme madura tu sistema inmune, esa manifestación puede cambiar. Y esto es muy típico de que una niña tenga cólico lactante, después tenga dolores de vientre, estreñimiento, cuando aparece la primera regla desaparece el estreñimiento, pero aparece dolor de cabeza, cuando es madre por primera vez, también el sistema inmune madura, desaparece el dolor de cabeza, pero empieza con dolores articulares o con otro tipo de síntomas, y no deja de ser una manifestación o una alergenicidad a una proteína alimenticia, como por ejemplo la proteína de leche de vaca, ya os digo, caseína alfase 1, alfase 2, albúmina acédico-bovina o butirofilina. Mira este estudio que interesante, publicado en 1980 en Lancet, donde se ve que 43 bebés alimentados de fórmula infantil basada en leche bovina tenían mayor niveles postprandiales de insulina que 43 bebés en los que se le había dado el pecho. Es decir, la leche de vaca, debido a estas caseínas, tiene más capacidad de disparar la insulina. Y esto es una estrategia para que el becerro aumente el peso muy rápido. Tengan en cuenta que la insulina activa a una transcriptasa, que es la IGF-1, que va a favorecer el crecimiento. Y esto que parece que, bueno, no puede ayudar a un niño a crecer, pues realmente no es una ayuda. No es una ayuda porque nuestros niños deben de crecer a su ritmo, no al ritmo de las proteínas de un becerro. Entonces, en este caso, el becerro sí tiene que conseguir un peso rápido para ser independiente, pero los niños no tienen por qué ser así, ¿vale? Es un factor de riesgo la leche de vaca, y especialmente antes de los 6 primeros meses de vida, la proteína entera de vaca es un factor de riesgo para la diabetes, ¿vale? ¿Qué aconsejo? Si la madre no puede dar el pecho, pues leche hidrolizada, donde la proteína de vaca ya ha sido descompuesta en aminoácidos. Aquí quisiera también decir otra cosa sobre la grasa parda termorreguladora. Mirad, el niño nace con esta grasa parda, que es la que nos termorregula. Entonces un niño normalmente tiene mucho menos frío que el adulto, ¿vale? El niño va a la playa y directamente se mete en el agua, ni se lo plantea si está fría o no. La madre no es capaz ni de tocar el agua, ¿no? Y el padre en algunas ocasiones. Entonces, niños tienen más grasa, y esta grasa, el gran problema que estamos haciendo con ella es que al abrigar continuamente al niño, no dejarle el estímulo del frío-calor, pues se va a atrofiar, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente la madre, que es la que tiene frío porque tiene la grasa parda atrofiada, es la que dice, cuando ella tiene frío, ese niño tiene frío. A ver, quien tiene frío eres tú, el niño seguramente no. Entonces, vamos a dejar que los niños que bueno, ellos pidan, ¿no?, si abrigarse o no, porque quizás le estamos haciendo un flaco favor al atrofiarle esta grasa parda, ¿vale? Es muy importante también en el metabolismo, puesto que la grasa parda tiene mucha más capacidad de aclarar la glucosa de sangre. Es decir, la grasa parda, la grasa termorreguladora, es un factor de protección contra la diabetes. O dicho de otra manera, pasar frío, pasar calor de forma aguda, intermitente, es un factor de protección contra la diabetes, ¿vale? Y aquí quisiera también marcar los termorreceptores que están en la encía. Ahí tenemos unos termorreceptores que se activan con el picante, y que estos termorreceptores van a favorecer la formación de esta grasa parda. Mi cuestión es la siguiente: ¿por qué un niño no puede comer picante? No sé, que alguien me diga por qué no puede comer picante, pero parece que el niño, oye, menú de adulto, menú de niño, y el niño
tiene que comer otras comidas que no voy a decir el nombre y por supuesto el picante no, que le molesta al niño. El niño se adapta a todo, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes que las especias, el pique, tienen unos efectos muy beneficiosos para su salud, ¿vale? Fíjense, el picante favorece la grasa parda y va a favorecer o va a ser un factor de protección contra el diabetes. Gran epidemia hoy en día de diabetes, como ya saben. ¿Vale? En este estudio vemos como terneros alimentados de forma intensiva con leche. En este estudio se hizo lo siguiente, publicado en el 94, al ternero se le siguió dando leche después de la lactancia, o sea, el ternero está unos 3 meses tomando leche, pero se le sigue dando leche después de la lactancia y cuando se le hace analítica se demuestra que se ha conseguido que el ternero desarrolle resistencia a insulina, hiperglicemia y glicosúria, es decir, tomar leche después de la lactancia en el ternero lo lleva a diabetes, por ejemplo, ¿no? Si en el ternero lo lleva a diabetes, en el ser humano pues habría que cuestionarse esto un poco, ¿no? Y aquí ciertos estudios que relacionan la leche con ciertas patologías. No significa que, porque todas estas patologías, por supuesto, no son unicausales, en la suma de muchos factores de riesgo, ¿vale? Pero bueno, que sí que están detrás de estas diversas patologías y oye, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y las patologías, cuando dan la cara no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Hemos estado acumulando factores de riesgo para llegar a la enfermedad. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Y también como están detrás de enfermedades autoinmunes, porque por mimetismo molecular, porque ciertas secuencias de la albúmina sérica bovina, por ejemplo, la secuencia esta 141-157, tiene un parecido al colágeno humano tipo 1, es decir, cuando comemos esta proteína entra en contacto con nuestro sistema inmune, el sistema inmune puede producir anticuerpos que destruya a esta proteína y a todo lo parecido a esta proteína, con lo cual puede haber un ataque a las articulaciones tipo 1 como articulaciones pequeñas, con lo cual puede desencadenar una artritis reumatoidea simplemente por consumo de lácteos, por supuesto con muchos otros más factores de riesgo. O la proteína básica de mielina, esclerosis múltiple, o células beta del páncreas, pues también diabetes y bueno, está implicada en más de una enfermedad. También quisiera hablar de la lactosa porque, bueno, es imposible que un niño antes de 5 años sea intolerante a la lactosa. Y nadie ahora mismo, nadie hasta 12 gramos, que es lo que está en 12 gramos de lactosa, que es lo que puede haber en un vaso de leche, debería de ser intolerante, porque hasta esta cantidad de este dímero, glucosa-galactosa, si nosotros no tenemos lactasa, simplemente pasaría por todo el tubo digestivo, y como no se puede digerir, no se puede descomponer, no se puede partir glucosa más galactosa, pues llegaría al colon y allí fermentaría. Entonces pasaría como cualquier azúcar que nosotros consumimos que no podemos digerir, por ejemplo, la rafinosa de las legumbres. Pues habría una fermentación, producirían gases y se acabó. Pero personas que toman lo más mínimo de leche y que la lactosa le da efecto, esa intolerancia malentendida, está detrás de un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, antes de que tu cuerpo pueda digerir aquello, ha habido un crecimiento de bacterias en el tubo digestivo, en el tracto superior, ¿vale? Y estas bacterias se han comido la lactosa y te la han fermentado en el intestino delgado, ¿vale? Es decir, la mayoría de las intolerancias a la lactosa, acuérdese, están detrás de un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? La clave está en el estado bacteriano de la tripa, en el tema de las intolerancias a la lactosa, fructosa y muchas más otras intolerancias. La fructosa pasa exactamente igual. Hay muchos más mecanismos, pero siempre hay un sobrecrecimiento bacteriano. Si tratamos el sobrecrecimiento bacteriano, la introducción de la fructosa, de fructosa y de fruta es cuestión de pocas semanas y meses. Bueno, aquí en este otro estudio, otros de la problemática de la leche bovina, ¿no? Pues que si ven aquí abajo, la vaca paría y el ordeñe pues era relativamente menor a hoy en día. Si la vaca se quedaba otra vez preñada, se ordeñaba solamente en el primer trimestre del preñado. Con la ganadería intensiva, la vaca pare, aquí se empieza a ordeñar, se deja embarazada de nuevo y fijaros que se está ordeñando casi todo el embarazo y acercándonos al tercer trimestre del embarazo. Entonces,
¿Qué consecuencias tiene esto? Pues fíjense ustedes, conforme nos acercamos al tercer trimestre de embarazo, estamos consumiendo más estrógenos, más alfa-estradiol, más estrógenos. Y los estrógenos presentes en la leche, pues están detrás de muchas enfermedades, como por ejemplo cánceres de próstata, ovario, útero y mama. Os vuelvo a repetir, no es el único factor de riesgo, ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que es un factor de riesgo muy importante en este tipo de enfermedades. Y si definimos la leche, pues la leche es una secreción biológica única de la glándula mamaria donada por la naturaleza para suplir todas las necesidades nutricionales del recién nacido. O sea, si la quieren definir tranquilamente, secreción biológica única de la glándula mamaria donada por la naturaleza para suplir todas las necesidades nutricionales de un recién nacido. Si es que su definición ya lo dice. La leche es para el recién nacido y cada mamífero con el de su mamá. La leche no es para el recién nacido. ¿Cómo? ¿Qué animal bebe ya leche? Claro, pues nadie. ¿Gato bebe leche grande? Hipócrates ya relató Hipócrates que fue el primero en relatar que la leche bovina causaba urticaria, problemas gastrointestinales. O sea, fijaros si ya llovió, ¿no? Después de los lácteos, ¿vale? Que un poco acordaros, leche materna y en caso de que la madre no pueda dar la teta, leche hidrolizada. Nos vamos al consumo de azúcares. Esto sí que es una verdadera epidemia y pandemia, puesto que fíjense que antes de la revolución industrial el consumo de azúcares no era más de 5 kilos de azúcar por persona al año y hoy en día, en 2021, pues estamos cerca de los 95 kilos de azúcares por persona al año. Es decir, un animal que genéticamente está diseñado para consumir no más de 5 kilos de azúcar por persona al año, de repente está sometido a más de 95. Esto es el origen, y esto sí que es una verdadera pandemia en muchísimas enfermedades, desde diabetes hasta obesidad, problemas articulares, esto destruye la microbiota, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, bueno, esto sí que realmente es una pandemia. Y fíjense cómo la obesidad fue creciendo paralelamente al consumo de azúcares, pero la industria de los azúcares fue inteligente y le echó la culpa a la grasa, cosa que fíjense, las grasas han subido muy poco, sí que es verdad que ha habido una desproporción entre grasas buenas y malas, pero el verdadero crecimiento y paralelo ha sido el consumo de azúcares junto con la obesidad, que bueno, ni mencionar la obesidad infantil hoy en día, ¿no? Como los niños pues están un poco deformados y sometidos a una era digital donde se mueven poco y demás, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y nosotros como profesionales tenemos que invitar a todos estos pacientes a que el niño se tiene que mover y que tiene que cortar el consumo de azúcares. Pero claro, este instinto de protección y especialmente, especialmente de las mamás, instinto de protección es que si el niño no come le tengo que dar algo, lo que sea. Y al final, ¿qué es lo que entra sin hambre? Pues algo dulce. Algo dulce. Y es un problema porque sería tan simple como que si un niño no tiene hambre no se le da de comer. Es simple. Puede aguantar muchos días el niño sin comer, pero si no tiene hambre no le des. No le des de comer porque al final estás modulando sus gustos, estás maltratando su microbiota, ¿vale? Entonces, oye, vamos a pararnos un poco, vamos a poner los pies en el suelo y si un niño no tiene apetito o un adulto no tiene apetito, pues no comemos, no pasa nada, ¿vale? De hecho, el ayuno intermitente es más que recomendable y obligatorio, yo diría, ¿vale? Para nuestra salud. Porque fíjense, los sabores y gustos dependen de las bacterias. Es decir, nosotros comemos más azúcares, favorecemos el crecimiento de Staphylococcus aureus y Streptococcus mutante, que bajan la sensibilidad al dulzor y dan asco al sabor amargo. Es decir, cuanto más azúcares comes, más crecimiento de estas bacterias en la tripa que van a modular tus gustos y tus sabores. Y siempre pensamos que como mi cuerpo me pide esto, será que me hace falta. No, señor, no te lo está pidiendo tu cuerpo. Te lo está pidiendo este crecimiento descontrolado de bacterias que están modulando tus sabores, tu sensibilidad al dulzor y a los sabores. Y fijaros lo que os pongo aquí abajo, si una comida tiene más de un 10% de ingesta calórica en fructosa, es decir, ¿qué es lo que le da el dulzor? El dulzor en la boca hace que el hipotálamo quiera que comas sin parar para favorecer la reserva de grasa.
¿Por qué? Porque la fructosa, el 100% de fructosa, se convierte en triglicéridos, que estos son reservas. Y nuestro cerebro y todas nuestras estrategias hormonales están diseñadas para comer, 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 comer y almacenar. Porque quizás mañana no encuentre el alimento, ¿vale? Entonces, si encontramos estos alimentos ricos en fructosa y dulces, eres capaz de comer aunque no tengas hambre, porque el hipotálamo va a querer que tú tengas reservas. Y esto es un mecanismo que nos ha servido de supervivencia durante miles de años. Pero detrás de este mecanismo tenía que llegar el día sin comer, cosa que hoy no llega. Hoy es todos los días comiendo porque toca o porque tengo ansiedad, sin necesidad y comiendo gran cantidad de azúcares. Oye, vamos a invitar a nuestros pacientes y por supuesto primero nosotros a hacer ayuno intermitente, a darle un descanso a estómago, páncreas, que el páncreas necesita 8 horas entre cada comida para regenerarse, ¿vale? Y vamos a tener presente que ese instinto de supervivencia que hoy en día lo seguimos teniendo, tenemos que entenderlo porque durante miles de años no hemos tenido ese abanico de alimentos como tenemos ahora mismo, no hemos tenido esa cantidad de recursos, entonces merece la pena pararse un poco y poner los pies en el suelo y ver qué es lo que estamos comiendo, cuándo lo comemos, si realmente tengo hambre o no tengo hambre. ¿Vale? Mucho mejor tener hambre y no comer que comer porque toca y sin hambre. Eso es un gran delito para nuestro metabolismo y para nuestra microbiota. Ahora después diré por qué cuando hablemos de la hipocloridria. Y este es un estudio que ha hecho mi gran amigo Carlos Pozonava, que Carlos, si estás por ahí, tú podrías explicar este estudio que hiciste hace no mucho. No sé si estás por ahí, Carlos. Buenas, Fran, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, ¿no? Sí, ¿los demás lo escucháis? Sí, yo lo escucho. Sí, se escucha. Gracias, pues Carlos, explícalo tú, si eres tan amable. Pues buenas a todos. Mira, el estudio consiste en que se realizó un estudio en el que muchos estudios decían que la pérdida olfativa, la pérdida del gusto, era un indicativo en las personas de edad adulta como que estaban predispuestos a tener una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer o la demencia. Entonces, esto nos indica que cada día más se potencia más los sabores los sabores y el olor de los alimentos y puede causar un daño muy grande porque se está perdiendo cada vez más los sabores y los olores de las personas ancianas, sobre todo. Bueno, pues viene al hilo de lo que estamos contando, ¿no? Muchas gracias, Carlos, ¿no? Estudios tanto en animales como en humanos nos muestran como un déficit de la percepción tanto del gusto como del olfato pueden ser un indicativo en la pérdida progresiva de memoria con principios de demencia o Alzheimer. Es decir, estamos maltratando la microbiota está haciendo esas microbiotas en mal estado está marcando varias estrategias. Una de ellas está modulando nuestra percepción de esa sensibilidad, esta percepción organoléptica, y a la vez está provocando un deterioro neurológico, ¿vale? Fíjense en la importancia de lo que comemos y cómo estas bacterias pueden modularlo y modificarlo todo. Entonces merece la pena un poco entender esto y en este mismo estudio, a ver si puedo, eso. La disminución de la percepción organoléptica, olfato y gusto igual a mayor índice de padecer demencia o Alzheimer en la edad adulta, ¿vale? O sea, fíjense hasta dónde nos puede llevar este crecimiento patógeno de bacterias y de microorganismos, mediado por alimentos, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Y para colmo los niños nos encontramos en una era digital donde sometidos a estos sistemas informáticos y a un sedentarismo, ¿no? El niño debiera de estar corriendo todo el día, moviéndose continuamente, puesto que el movimiento es imprescindible para crear circuitos neurológicos, para que madure el sistema inmune, para todo, para la formación del sistema musculoesquelético. Entonces esto hoy en día es un auténtico desastre, hay que ser consciente. Bueno, ya los neurólogos advierten, ningún niño debería entrar en contacto con un móvil, con una tablet, con un dispositivo electrónico hasta mínimo los 6 años de vida, y cosa que hoy en día pues estamos viendo cada vez
más porque, bueno, el estrés, fíjense, el estrés de los padres, pues hace que, oye, que un poco, y yo como padre de 3 niños, ¿no? Pues al final, mira, dale al móvil al niño que se calle, ¿no? Que me deje tranquilo, ¿no? Y estamos haciendo un flaco favor a ese niño, Fíjense, aquí os pongo esta diapositiva, fíjense como el sistema inmune, en esta diapositiva dice el tiempo sedentario y la falta de ejercicio son factores de riesgo independientes para cardiovasculopatía, diabetes y sobrepeso, ¿vale? En este estudio se demuestra que a los 30 minutos de estar sentados, o sea, nosotros que ya llevamos aquí más de 30 minutos sentados, está habiendo una activación del sistema inmune y puede estar habiendo una inflamación en arterias y en otros tejidos. Es decir, el sistema inmune necesita el estímulo del músculo para calmarse, ¿vale? Ténganlo en cuenta, el sistema inmune debe entrar en juego de noche, cuando entra en juego la melatonina, el sistema inmune entra en juego, y de día debe de calmarse. ¿Y quién es quien calma el sistema inmune? Movimiento, sol, principalmente movimiento y sol y luz, movimiento, sol y luz natural, luz azul, ¿vale? Entonces, tenemos que romper el sedentarismo en esos niños y en esos padres. Y os hablo también del ojo, ¿no? De la vista, que la función de la vista, pues no solo el ojo tiene la función de la vista, sino que el ojo capta la luz y entonces es un director de orquesta, puesto que, fíjense, evolutivamente, si hemos recibido luz azul, no puedes permitirte el lujo de dormirte porque te puede comer un depredador. Ténganlo en cuenta. Entonces, los dispositivos electrónicos le están dando la información de noche a nuestro ojo de que es de día, con lo cual no puedes producir melatonina, porque el depredador te puede comer. Y si no produces melatonina, no vas a tener un buen descanso nocturno, no va a entrar en juego el sistema inmune, no va a haber una buena reparación de tejidos, no va a haber una buena lucha de patógenos contra virus, bacterias, parásitos. O sea, los dispositivos electrónicos de noche hay que quitarlos del medio o mínimo utilizarlos con filtros de luz azul. Si no, vamos a ver dificultada nuestro sueño, nuestro descanso, el equilibrio del sistema inmune, los ritmos biológicos, ¿vale? Fíjese qué cosas tenemos hoy en día tan metidas en nuestra sociedad y que están haciendo tanto daño paulatinamente y silenciosamente, pero al final la suma de todos estos factores de riesgo nos van a llevar a muchísimos padecimientos y nosotros como profesionales debemos de conocer todo esto, invitar a nuestros pacientes y por supuesto primero a nosotros mismos a cambiar ciertos hábitos que merece la pena, ¿vale? Quizás, bueno, es que el conocimiento es lo que nos puede hacer cambiar un poco todos nuestros hábitos. Debemos de conocer y de invitar, como ya os digo, no solo a nuestros pacientes, sino primero a nosotros. Bueno, hablamos también del magnesio, algo que bueno, casi no debiera ni de mencionarlo, porque yo creo que todos lo conocen, pero bueno, lo he visto interesante remarcarlo, porque muchas veces tenemos tanta información que nos hacemos un cacao, ¿no? Y tenemos que centrarnos en cosas básicas, simples, ¿vale? Simples para entender nuestro metabolismo y para invitar a nuestros pacientes a tomar suplementos y a que entiendan un poco más nuestra salud, ¿no? El magnesio, junto con la vitamina D, son los grandes directores de orquesta del calcio, del metabolismo del calcio, ¿vale? ¿Y dónde está el magnesio presente? El magnesio está presente mayoritariamente en vegetales. El magnesio es lo que le da el color verde a las plantas. El hierro es lo que le da el color rojo a la sangre y el magnesio es lo que le da el color verde a las plantas. Entonces, nuestros niños, si queremos que tengan huesos fuertes, si queremos que tengan un sistema musculoesquelético en condiciones, necesitan movimiento, sol y magnesio. Tienen que comer vegetales. Claro, aquí está el problema en que los vegetales no son dulces. Y como el niño no tiene hambre y yo le meto el dulce o algo dulce, al final estoy modulando su sabor hasta que el niño deja de comer vegetales. Y hemos caído en la trampa que nos pone la sociedad, ¿vale? Si el niño no tiene hambre, no come, pero debe de comer lo que debe de comer. Y los vegetales son imprescindibles. Personas con menor ingestión de magnesio tienen huesos con densidad 10% menor en cresta ilíaca y cabeza de fémur. Es decir, la salud ósea depende directamente del magnesio, sol y movimiento. Y esto tenemos que indicarlo así de contundente a nuestros pacientes. Incluso, fíjense, elevada ingesta de calcio puede causar déficit de magnesio incluso cuando la ingesta de magnesio es normal. Es decir,
Si nosotros suplementamos para la salud ósea a los pacientes con calcio y no suplementamos con magnesio, este exceso de calcio no va a dejar que haya una buena absorción de magnesio. Y si no hay magnesio, el calcio tal y como entra se va a eliminar por vía urinaria. No va a realizar su función. Entonces, más que el calcio, que el calcio sí está presente en muchos alimentos, tenemos que suplementar o tenemos que tener presente el magnesio. Volvemos a lo mismo, presente en vegetales y, por supuesto, hay que invitar a la suplementación porque hoy en día ya hay déficit, puesto que las hormonas de estrés ya producen un desgaste tremendo del magnesio. Entre que los alimentos cada vez tienen menos, consumimos menos vegetales y que estamos sometidos a mucho estrés crónico, la suplementación es casi obligatoria de magnesio. Y en los niños también, ¿vale? Porque la mayoría de los niños que nos vamos a encontrar comen muy pocos vegetales y muy poca variedad de vegetales. Fíjense, la leche tiene un alto porcentaje de calcio, fíjense, 113 miligramos de calcio y 10 miligramos de magnesio. Es decir, hay mucho calcio y poco magnesio. La ratio calcio-magnesio es muy alta. Esto significa de que no hay una buena absorción de magnesio. Y os vuelvo a repetir, si no hay una buena absorción de magnesio, el calcio no sirve para nada. Sin embargo, los vegetales como la col y la brócoli, la proporción es más equilibrada y esto va a hacer que haya una buena absorción de magnesio. Y si hay una buena absorción de magnesio, ese calcio va a ser aprovechable. Y aquí tenemos el porcentaje de absorción de calcio también en una col y en la leche. O sea, el vegetal es ideal para tener un buen equilibrio calcio-magnesio. Y aquí os presento uno de los productos que diseñamos, donde tiene magnesio biciclinato, L-glutamina y zinc, ¿vale? Este suplemento, pues fíjense ustedes, sería casi obligatorio para todos los niños, porque si el niño no consume magnesio, el niño está consumiendo otro alimento que está deteriorando su enterocito, que son las células de ahí del intestino, con lo cual necesita L-glutamina, que es el alimento de estos enterocitos, y el zinc para regenerar los daños en el intestino, pues este suplemento sería casi obligatorio en todos los niños, ¿vale? Ya sabéis que muchos lo conoceréis, que es en sobre y se diluye en agua y bueno, el edulcorante es stevia, ¿vale? Entonces tiene un sabor relativamente agradable, ¿vale? Pero sería un suplemento a tenerlo en cuenta. Aquí ponemos de 1 a 3 sobres al día. Sería aplicable para niños, también por supuesto, ¿por qué no? Para adultos en más dosis. Y fíjense, consecuencias de una dieta pobre en fibra, pues estreñimiento, disminución de la saciedad, hemorroides, divertículos. Algunos de los asistentes preguntaban cuando en la inscripción que si los divertículos tenían cura. Pues le contesto, los divertículos poca cura tienen, pero sí podemos hacer que no vayan a más, podemos frenarlo y que no den la cara. Ya sabéis que el problema de los divertículos, que son oquedades ahí en el intestino, por tóxicos y crecimiento de bacterias y por una disbiosis y un sobrecrecimiento bacteriano, pues es que residuos de los alimentos se queden en esas oquedades, entren en putrefacción y aparezca una infección, ¿no? Entonces, es muy importante en personas con divertículos que nunca tengan estreñimiento y empezar a tratar ese SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano y a limpiar el intestino y a no ensuciarlo, ¿no? Entonces, es muy importante el estreñimiento. Tengan en cuenta que el estreñimiento puede ser de varias maneras. O sea, podemos tener personas que no vayan al baño diario, y si no vas al baño diario, pues estamos hablando de un estreñimiento, pero es que puede haber personas que van al baño diario, pero que están están evacuando lo que comieron hace 2 días. Entonces, eso también es estreñimiento. Y es que esto hay que tenerlo en cuenta. Y podemos hacer la prueba con alimentos que se pueden ver en la caca, ¿no? Como, por ejemplo, que digo yo, pues espinacas o remolachas, donde tú puedes ver el residuo en la caca y puedes hacer la prueba de si lo que estás comiendo lo estás evacuando al día siguiente o a los 2 días. Eso también es estreñimiento. Y ahí habría que hacer también otro tipo de terapia para mejorar las evacuaciones y mejorar el tránsito intestinal. Y bueno, ¿dónde encontramos la fibra? Especialmente la fibra soluble, que es la más importante, pues en frutas y vegetales. Sin embargo, la tendencia es a cereales integrales, pero si es que no tiene ni comparación a consumir frutas y vegetales. ¿Qué hacemos introduciendo esto? Cuando esto es lo que tiene fibra insoluble
que bueno, tendrá su parte de beneficio, pero la insoluble sobre todo no va a dejar que se absorban las grasas y tampoco va a dejar que se absorban las grasas buenas como las liposolubles, vitaminas liposolubles como vitamina D, A, K, todas las vitaminas que son liposolubles, ¿no? Entonces, si queremos comer vegetales, o sea, fibra, vámonos a frutas y verduras. Es así de simple. Entonces, para esto diseñamos otro producto muy simple, que es carbonato de magnesio en polvo. Carbonato de magnesio, ya saben que el magnesio en este formato no pasa la pared intestinal, con lo cual, por proceso óptico, retiene agua y hace que los heces sean más voluminosos, ¿vale? Y este carbonato de magnesio está muy concentrado y, bueno, y está diseñado con aroma de frutos rojos y stevia, entonces tiene un sabor también un poco agradable, siempre pensando en los niños, sin ningún tipo de edulcorante, simplemente con stevia, ¿vale? Ya saben también que los niños también pues padecen de estreñimiento y esto es algo muy importante porque en el estreñimiento van a aparecer crecimiento de bacterias anaeróbicas como el Clostridium que van a estar detrás de diversas patologías, ¿vale? Es muy importante paliar el estreñimiento, ¿vale? Os hablo del trigo, es que fíjense que este seminario que vamos a estar un rato, pues podríamos alargarlo mucho más, incluso el fin de semana entero, ¿no? Tengan en cuenta que podríamos hablar de cómo introducir los alimentos en el niño en los primeros años de vida, o sea, los primeros meses de vida, qué alimento introducir primero, cuál no, pero me quiero centrar en el trigo porque fíjense que es quizás uno de los que se recomienda primero, incluso se empieza a meter a los 6 meses. Esto es un gran error, sobre todo porque lo que estamos comiendo hoy en día no es trigo, estamos comiendo un derivado tocado genéticamente que es el epitoglía alfa 9, que realmente no es trigo y que es mucho más inmunoreactivo y que tiene la capacidad de perforar el intestino. En este estudio, que repito la diapositiva, se ve, este estudio de Alessio Fasano, se ve que el gluten, que es esto blanco, la representación del gluten es esto, cuando entra en contacto con nuestros linfocitos, o sea, la célula dendrítica le presenta el gluten a la gliadina al linfocito, si tienes esta genética, el linfocito va a producir anticuerpos y va a destruir el enterocito, es decir, esta es la reacción de la celiaquía. Pero en este estudio se demuestra que sea celíaco o no, el gluten tiene la capacidad de perforar el intestino, rompe las conexiones, los nexos de unión entre una célula y otra. Con lo cual, fíjense ustedes, el niño nace con un intestino totalmente abierto, porque cuando un niño nace, ¿qué espera recibir? Espera recibir la teta de mamá, rica en muchísimos nutrientes y muy pocos patógenos. Y la teta de mamá tiene que pasar directamente a la sangre para que el niño crezca y se le forme sus neuronas, su piel, sus músculos, sus articulaciones. Entonces el intestino va a estar abierto. Pero imaginaros en un intestino abierto de un niño que metemos una proteína de algo tocado genéticamente que para colmo le va a abrir más el intestino todavía. Porque el niño nace con un intestino muy abierto y poco a poco va cerrándose. Gracias a la leche materna, gracias al crecimiento de esas microbiotas que va a estar alrededor de estas microvellosidades. Pero a los 6 meses, cuando el intestino ya empieza a cerrarse, poco a poco metemos gluten que va a empezar a abrir otra vez el intestino. Y esto va a permitir paso de muchas proteínas sin descomponer, sin digerir, paso de bacterias y paso de muchos tóxicos. Entonces, no se trata de ser celíaco, no, la celiaquía es una reacción inmune, pero el trigo va a provocar un daño estructural en la pared intestinal que va a ser básico o va a ser común en muchas enfermedades, muchas. Fijaros, en este estudio que interesante, en el que se dice, publicado en el 81, ya llovió, 5 voluntarios sanos, 6 familiares de celíacos, 4 pacientes con enfermedad inmune, fueron estudiados antes y después de 6 semanas con 40 gramos de gluten y después de haberle metido este gluten, había atrofia en las vellosidades intestinales en individuos sin celiaquía. O sea, da igual que sea celíaco o no, el gluten daña la mucosa del intestino y los enterocitos. Y si daña el moco, si el gluten cepilla ese moco, cepilla el moco, está rompiendo donde se produce la inmunoglobulina A. Y si perfora el intestino, si rompe los nexos de unión, estás permitiendo un paso continuo de tóxicos hacia el sistema inmune.
Entonces, fíjense a lo que podemos estar sometiendo, consumiendo este trigo continuamente, porque si fueran 3 raciones semanales, pues bueno, la dosis hace el veneno, pero tengan en cuenta que hoy en día el niño empieza con el pan, la pasta, los espaguetis, la galleta, la magdalena, el bizcocho, el frito, la pizza. Al final la dosis de ese veneno es terrible y por favor tenemos que invitar a nuestros pacientes a que conozcan esto y que cambien un poco sus hábitos porque está detrás de muchas enfermedades. Y fíjense, aquí dice enfermedades autoinmunes relacionadas con hiperpermeabilidad intestinal. Les vuelvo a repetir, cuando la enfermedad da la cara, no es el punto de partida, es el punto de llegada. Tú ya has estado acumulando factores de riesgo durante mucho tiempo. Y fijaros como, por ejemplo, en el autismo se sabe, este estudio demuestra, publicado en 2003, que hay una hiperpermeabilidad intestinal en el autismo, ¿vale? O sea, vamos a tener esto en cuenta. El trigo debiera de introducirse más tarde de los 6 meses, mucho más tarde, yo diría mínimo a partir del año y en poca cantidad, ¿vale? Porque sí que si lo introduces en poca cantidad, vas a crear una tolerancia inmunológica, vas a luchar contra una posible celiaquía, pero sí que es verdad que si lo introduces más tarde y en poca cantidad, no vas a producir ese daño en los enterocitos y en la mucosa intestinal. Y fijaros cómo esa hiperpermeabilidad intestinal se repite en el 90 o yo diría el 100% de las enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, dermatitis herpetiforme, diabetes tipo 1, por ejemplo, la diabetes infantil, la artritis juvenil, esclerosis múltiple, psoriasis. O sea, la relación del intestino microbiota con todo el organismo está cada día más clara, ¿no? Enfermedades de la piel, neurológicas, de colitis ulcerosa, uveitis, problemas en la vista, ¿vale? Todas estas enfermedades autoinmunes están detrás y el gluten es uno de los alimentos que más perfora el intestino. Y otro problema del trigo es que el consumo elevado de cereales integrales y no integrales provoca raquitismo, es decir, el trigo también causa déficit funcional de vitamina D, es decir, rompe el intestino y causa déficit de vitamina D. Y ya saben, la vitamina D es imprescindible para la salud articular, para la salud renal, para todo. La vitamina D sería vital, el sol es vital por muchísimas funciones. Entre otras cosas porque la vitamina D es la encargada de producir linfocitos T reguladores, que son los linfocitos que median la respuesta inmune. Entonces, niños que están continuamente en la cueva, que no están en la calle, que no se mueven, que no les da el sol, comiendo trigo, y con falta de vitamina D, pues el sistema inmune va a estar sometido a un estrés tremendo y puede desencadenar cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Entonces, tenemos que reducir el consumo de cereal a la máxima expresión y exponernos al sol, que es muy importante. Y os pongo este estudio también muy interesante por la salud osteoarticular, donde se ven que 40 hombres y mujeres mayores de 50 años, dura el estudio 60 días, a un grupo se le da elevada ingesta de fruta y verdura y a otro grupo se le quita la fruta y la verdura y se sustituye por cereal. ¿Y qué ocurre después de los 2 meses cuando hacen analítica? Pues fíjense ustedes, en el grupo que ha comido cereal, aumenta la paratormona, es la hormona que le roba calcio y fósforo al hueso. Aumenta la excreción urinaria de calcio, es decir, el calcio se excreta por la orina y aumenta la excreción urinaria de N-telopéptido, que es un péptido, una parte de proteína del colágeno. Es decir, el cereal destruye huesos y articulaciones. Así de simple, ¿vale? Otro estudio publicado en 2006. Entonces, no puede ser que el niño no coma vegetales porque va a tener un maltrato en la microbiota tremendo, no puede ser que coma una desproporción de trigo, que empiece antes de los 6 meses de vida tomando leche. O sea, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para invitar a nuestros pacientes a que cambien ciertos hábitos. Y este estudio que lo publicó un dermatólogo, ¿vale? En 2009 lo llamó En defensa del sol, porque una de las grandes lagunas de la medicina es la medicina por especialidades, ¿no? Cada especialista entiende de lo suyo, pero quizás no se ve el organismo con esa globalidad a la que nosotros intentamos ver, ¿no? Entonces él dijo, bueno, el sol es malo o está relacionado con cierta patología de la piel, pero es bueno para otras funciones. Y él demostró lo siguiente: aumentar la vitamina D en la población a 45 nanogramos por mililitro por irradiación ultravioleta natural o artificial podría reducir las muertes en 400.000 al año y podríamos aumentar en solo 12.000
al año las muertes por cáncer de piel. Es decir, el balance es mucho más positivo a recibir sol de que no recibirlo. De hecho, en Miami, que es la zona del planeta donde hay más exposición al sol, es donde hay menos cáncer de piel y de cualquier cáncer. Sin embargo, los que padecen más cáncer de piel son los nórdicos porque al tener la piel clara, vienen, se queman, se van, vienen, se queman, se van. Quemarse nunca, pero la exposición al sol debe de ser crónica. Y fijaros que 45 nanogramos por mililitro es, hoy en día, pocas personas de la población tienen estos niveles, incluso en España y en Andalucía, incluso que podemos tener más sol, ¿no? Yo encuentro analíticas, y ustedes la encontrarán analíticas de 10 nanogramos, de 20, de 25, y lo ideal es estar por encima de 30, o sea, los valores son de entre 30 y 50, y lo ideal está por encima de 50. Y ya saben también que en la COVID-19, personas con suficientes niveles de vitamina D es un factor de protección contra la COVID, ¿vale? O sea, la vitamina D es muy importante para muchas funciones. Y el gran problema de hoy en día es que estamos viviendo en las cuevas y de una cueva me meto en otra, no me da el sol y para colmo como cereal que causa déficit de vitamina D. Y aquí vemos como la vitamina D, la relación tan directa con la gripe, ¿no? Cuando bajan los niveles de vitamina D es cuando aparecen las gripes, ¿vale? O sea, la gripe más que con el frío va acompañada de una falta de vitamina D. Entonces tenemos que invitar a nuestros pacientes a suplementar de vitamina D a partir de octubre, por favor. Hay que intentar seguir exponiéndose al sol y por supuesto, estar suplementando vitamina D mínimo 2.000 unidades internacionales diarias hasta ahora mismo como mínimo. Vamos a pasar al tubo digestivo. Donde vamos a hablar un poco de la hipocloridia, que ya lo he comentado en otros seminarios, pero lo repasamos porque es muy importante para esa microbiota, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la digestión, del tubo digestivo? Pues muy simple. Los macronutrientes, proteína, grasa e hidrato de carbono, macronutrientes, digerirlos y convertirlos en micronutrientes para que pasen a la sangre. Ese es el gran objetivo del tubo digestivo. Entonces, para que haya una buena absorción de glúcidos, hidrato de carbono, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Para eso utilizamos diversas estrategias como son una digestión mecánica y una digestión química, a base de masticar, de movimientos peristálticos y químicos como son los ácidos, la amilasa, el ácido clorhídrico del estómago, las enzimas digestivas del páncreas, bilis. Y después tiene que haber un buen paso por los enterocitos, por ese filtro, por esa aduana del intestino, de las microvellosidades intestinales hacia la linfa o hacia la sangre, previo paso por el sistema inmune, por ese ejército que va a custodiar que el que pase sea compañero y que no pase ningún enemigo. Empezaríamos con la cavidad oral, donde, bueno, aquí donde aparece la saliva, y la saliva pues va a producir enzimas, va a producir moco, va a producir factores de crecimiento. Por eso todos los mamíferos se lamen las heridas, porque la saliva tiene factores de crecimiento tisulares, ¿no? Entonces, lamer las heridas va a favorecer el crecimiento. Muy importante la saliva por la amilasa y por todos los iones que presenta, porque también tiene factores antivirales y antibacterianos y porque va a recuperar posible deterioro o daño del intestino, ¿vale? La saliva también nos va a servir para tapar esas permeabilidades, esas hiperpermeabilidades intestinales, ¿vale? Y también ahí está presente la amilasa, que ya empieza a digerir el hidrato de carbono. Entonces yo siempre digo una cosa, que es que en los árboles no hay tetabrí de zumo, en los árboles hay fruta. La fruta hay que masticarla. El zumo es un gran problema, y ya no solo por la carga glucémica, sino porque te has saltado el paso de la ensalivación y esos azúcares que no has podido digerir va a tener que digerirlo otros órganos y van a tener que hacer un sobreesfuerzo cuando realmente es la saliva la que debiera de digerir, por ejemplo, las frutas. Con la fruta simplemente con la digestión de la saliva sería suficiente, ¿vale? Entonces los zumos, por favor, invitamos a nuestros niños que no consuman zumo y que coman frutas masticadas.
La saliva va a producir eso, la alfa-amilasa, lipasa y la mucina, lubricante. La leche también tiene la capacidad de inhibir la producción de mucina. Entonces, la leche también está detrás de estreñimiento, ¿vale? Y después todos estos electrolitos, como os estoy contando, ¿no? Nos tenemos que detener en la boca por la higiene en la encía y la higiene bucodental, puesto que esto está muy relacionado con muchas enfermedades, ¿no? Aquí ven como este estudio demuestra que por filomonas gingivales, ¿vale? Por filomonas que se asientan en la encía, que no tienen por qué dar síntomas, o sea, que pueden producir sangrado o dolor o no tienen por qué producir ningún tipo de síntomas, pueden activar, pueden penetrar a la sangre, pueden pasar a la sangre, pueden configurar, por ejemplo, activar esta enzima, la PAD4, cambiar la configuración de aminoácidos de las articulaciones y puede estar detrás de dolores articulares, de artritis juvenil y de muchas enfermedades, ¿vale? La higiene bucal es imprescindible en el niño y en el adulto. Y la higiene bucal no solo depende del cepillado dental, depende de nuestra microbiota intestinal. Al final, todo esto depende del estrés, de lo que comemos, de lo que bebemos y de nuestros hábitos. Pero no solo en el cepillado, que el cepillado es muy importante y de hecho, pues este producto que muchos los conocéis, el Baster, que son perlas de aceite de orégano, yo invito a que niños lo pueden hacer. Ya os digo que tengo 3 niños y bueno, ellos le dan un bocado a esta perla, el aceite de orégano es un poco pica y es un poco fuerte, pero el cepillado con estas perlas va a dejar la encía tremendamente limpia porque es un bactericida muy importante y también lo aplicamos mucho en nuestro centro en pacientes con cáncer porque ya saben, en ese deterioro de la quimio de la encía o posible crecimiento de hongos y el cepillado con estas perlas es tremendo, es una recuperación increíble, ¿vale? Entonces nuestros niños, ¿por qué no? Es que tratamos a los niños un poco, pero ¿por qué no puede comer picante el niño? ¿Por qué no puede cepillarse con algo natural? ¿Vale? Tenemos que ofrecerlo con total garantía. Y bueno, este estudio, bueno, simplemente para que vean que la agricultura, que antes de la revolución agrícola no existían, fíjense, no existían caries en los fósiles, ¿no? O sea, la revolución agrícola quizás no ha llevado a ganar en muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que también nos ha llevado a padecer otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, fíjense en las caries, el cereal, los lácteos y demás, pues no sería lo más indicado para las caries. Y vamos de lleno al estómago, hablamos de la hipocloridia, porque la hipocloridia sí que está detrás, la poca producción de ácido en el estómago sí que está detrás de muchos problemas en la microbiota, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque, fíjense, la función del estómago, que no es más que el estómago es una dilatación, una bolsa en el tubo digestivo, la función es producir mucho ácido clorhídrico. ¿Y cuál es el objetivo de producir este ácido clorhídrico? También lipasa gástrica, también proteasa. Pero este ácido clorhídrico, que en la escala de pH 0,14 tiene que ser muy ácido, fíjense, 1,5, 2,5, 2,5, este ácido clorhídrico tiene que desnaturalizar las proteínas, tiene que descomponer las proteínas, activar la pepsina y tiene que servir de antimicrobiano. Es decir, los jugos gástricos van a ser el gran antibiótico de nuestro cuerpo. Ténganlo en cuenta, el ácido del estómago es el gran antibiótico de nuestro cuerpo. ¿Y de qué depende que produzcamos más ácido o menos? Pues depende de varios factores. Entre ellos os comento varios. Un factor muy importante, comer con hambre. Cuando tú comes con hambre, tienes el estímulo neurológico, el estómago va a recibir la información de producir ácido, porque cuando comes con hambre, ese estímulo va a hacer que haya más producción de ácido y va a haber una mejor descomposición del alimento, ¿vale? Y un mejor efecto antibiótico. Otro factor que va a favorecer la producción de ácido es no beber líquidos comiendo. Si yo bebo líquidos comiendo, diluyo el ácido. Y normalmente, acordaros que comemos y bebemos porque no tengo ni hambre ni sed. Si tú tienes hambre real, tú no quieres beber nada. Y si tú tienes sed real, tú no puedes comer. Y de hecho, el que tenga animales, que le ponga el cacharro del agua y de la comida al perro o al gato. Y cuando el perro come, come, no bebe. Y cuando toca beber, bebe. Pero no mezcla, come y bebe. Y nosotros tenemos esa creencia
O realmente estamos comiendo sin hambre y metemos líquido. Y ese líquido va a diluir ese ácido. Y si ese ácido se diluye, si el ácido se diluye, no va a haber ese efecto antimicrobiano. Y si no hay ese efecto antimicrobiano, va a permitir un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Y si no hay ese ácido, que ese ácido es imprescindible para atrapar el complejo vitamina B, especialmente la B12, no va a haber una buena absorción de B12, ni de hierro, ni de calcio. El niño va a tener más dificultad en la memoria, en la concentración. No es que mi hijo padece déficit de atención. Oye, pues quizás tenemos que revisar también su estado gástrico, sus digestiones, sus alimentos, las ingestas diarias, porque si no tiene una buena absorción de complejo B, de vitamina B, oye, quizás ahí puede estar el origen de muchos de los problemas, ¿vale? Y un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, si no produzco suficiente ácido, porque como con estrés, y si tengo estrés no se activa el sistema colinérgico, con lo cual no se produce ácido, o bebo agua, o como sin hambre, pues vamos a desencadenar este sobrecrecimiento bacteriano y esa hipocloridia, ¿vale? Y esa hipocloridia nos va a llevar a una alteración del GALT, tejido linfoide asociado a intestino, un crecimiento de antígeno alimenticio y más crecimiento de bacterias. O sea, fijaros la importancia de que el estómago funcione bien. Y esa hipocloridia realmente está infravalorado, bueno, y en adultos, por supuesto, exacerbado por protectores gástricos, ¿no? Y la verdad es que os puedo asegurar que el 90% aproximadamente de todos los reflujos gástricos están detrás de una hipocloridia. Hay poco ácido, hay crecimiento de bacterias, hay una dilatación del estómago, y el poco ácido que hay al salir del estómago, cuando llega al esófago, te da la sensación de que tienes mucho ácido. Pero el problema que está pasando en tu estómago es lo contrario, lo que hay es una hipocloridia, hay poco ácido. Y el 90% de estos reflujos es por poco ácido. Y detrás de la hipocloridia pues puede aparecer cualquier alergia, y en los niños pues cualquier tipo de alergia, ortitis reumatoidea, Wagner rosácea o incluso asma, ¿vale? Y en la población mayor de 60 años, pues bueno, en este estudio pone 50%, yo diría que hoy en día, este estudio del 86, yo diría que el 90% mayor de 40 años ya padece de hipocloridia por unos hábitos repetitivos. ¿Y cuáles son los síntomas de esta hipocloridia? Pues hinchazón, eructos, quemor, gases después de comer, infecciones crónicas, candidiasis, parásitos intestinales, bueno, esto que estamos viendo continuamente, sensación de lleno postprandial, comida no digerida en heces, ¿vale? Todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿vale? Entonces, pues merece la pena explorar esa parcela, ¿vale? Entonces nos encontramos con un SIBO, con un aumento del número o alteración de las bacterias en la parte superior del tracto gastrointestinal, ¿no? Y ese crecimiento de bacterias, pues volvemos a lo mismo, va a provocar un deterioro en la mucosa gastrointestinal, un deterioro en los enterocitos, va a provocar alteraciones a nivel neurológico, acordado desde la primera diapositiva donde crecimiento de bacterias pueden provocar una neurodegeneración o puede estar detrás de muchas enfermedades. Porque ante este sobrecrecimiento bacteriano, pues vamos a encontrar un sobrecrecimiento de estas bacterias aeróbicas que deben de estar presentes en nuestro tubo digestivo, pero en cierta proporción, y anaeróbicas que van a estar detrás de muchas enfermedades. Por ejemplo, la Escherichia coli puede provocar infecciones de orina, puede provocar esclerosis múltiple, la Klebsiella está detrás, por ejemplo, de la perviespondilitis anquilosante, ¿vale? Estreptococo, estafilococo detrás de problemas respiratorios, y anaeróbicas como bacteroides o lactobacillus, el Clostridium detrás de muchas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, ¿no? El Clostridium también nace en las endodoncias, donde una parte del cuerpo no tiene oxígeno, crece esta bacteria muy peligrosa, con más motivo personas con endodoncias y demás, que se cepille con el Bacter para matar todos esos posibles patógenos, ¿vale? Y bueno, rematamos exponiendo un poco la línea de productos que hemos sacado Junior, pues un poco para paliar todo esto. Os vuelvo a repetir, los suplementos son muy importantes, yo diría imprescindibles en muchas ocasiones, pero no hay nada más potente que los hábitos de vida, ¿vale? Entonces tenemos que animar a los niños y sobre todo a los padres, ¿no? Y a cambiar el carro de la compra
a evitar ciertos alimentos que ya conocen, a aumentar otros alimentos, a si el niño no tiene apetito, que no coma, por favor. No hay que darle de comer por comer. Este dicho de, uy, ¿cómo se va a acostar sin comer? Pues es lo mejor que le puede pasar al niño, acostarse sin comer, es lo mejor que le puede pasar, ¿vale? Acordaros de no beber agua comiendo, acordaros de todos estos actos que en el día a día pueden llevarnos al beneficio, nos pueden llevar a la salud, nos pueden llevar a la enfermedad, ¿vale? Por eso digo, estos hábitos de vida son mucho más potentes, evitar dispositivos electrónicos y en un caso de tenerlos con filtros de luz azul, ¿vale? El movimiento, evitar el sedentarismo, todo esto va a ir en favor de la salud en todos los aspectos y de la salud de la microbiota. Entonces, ya antes os he puesto el Fortimag, que era el magnesio, glutamina y zinc, ¿vale? Algo casi obligatorio por el poco consumo de magnesio en los niños, y ese suplemento va a dar energía, va a dar mejor descanso nocturno, porque el magnesio es precursor de serotonina, melatonina, va a dar mejor descanso nocturno, más energía, el niño más activo, ¿vale? Y bueno, aparte del magnesio ya saben que interviene en muchísimas funciones metabólicas. El carbonato de magnesio, que es simplemente para paliar estreñimiento, y acuérdense que el estreñimiento puede ser de no ir al baño más de un día, o aunque vayas a diario, que no estés evacuando lo que comiste el día anterior. Y ahora os presento el SIBO Exit, que este es un producto que hemos diseñado que tiene tintura de nogal y ajenjo. Los dos son desparasitantes y bactericidas muy potentes, los más potentes. Tintura de nogal y ajenjo, ¿vale? Esto sería obligatorio para darle a los niños eventualmente. Piensen que muchos de los compañeros que estáis hoy escuchándome, pues recordarán que nuestros abuelos hacían desparasitaciones. Y hay que purgar a este niño, hay que limpiarlo. Esto hoy en día no se hace. Y bueno, y se hacían desparasitaciones, en muchos países todavía se hacen desparasitaciones en adultos, cosa que nosotros no hacemos. Bueno, ya sabéis que en nuestra línea de productos de adultos, pues tenemos incluso protocolos para desparasitar, ¿no? Para limpiar, para tratar este sobrecrecimiento bacteriano. Pero en los niños al igual. Entonces sacamos este producto con tintura de nogal y artemisia, que es un desparasitante bactericida antifúngico. Y aquí, bueno, pues tenéis las dosificaciones, de 6 a 12 meses 2 gotas, de 12 a 24 meses 5 gotas, y de 2 a 4 años una cucharadita de café, y de 4 para arriba, pues los 10 mililitros que vienen en el dosificador. Esto sería obligatorio hacerlo varias veces al año, ¿vale? Porque es una forma de limpiar el organismo. Entonces, con esto mato el crecimiento de bacterias, previo a cambiar alimentos, todo lo posible, mato el crecimiento de bacterias, ¿vale? Y con el Pro Junior, que es un probiótico que tiene todas las cepas bacterianas posibles, vamos a regenerar bacterias buenas, ¿vale? Tengan en cuenta que el probiótico no lo podemos meter si el niño tiene un sobrecrecimiento bacteriano, o el adulto no podemos meter probiótico antes de empezar a matar. Tenemos que limpiar el terreno primero y después ya metemos el Pro Junior, que es un probiótico diseñado para niños, también, porque no para adultos, en una dosis más alta, pero que tiene todas las cepas bacterianas, y una muy interesante que ya conocen, que es la L. reuteri, que ya saben que la L. reuteri, la falta de esta bacteria es un factor de riesgo para problemas en la sociabilidad del niño y del adulto. O sea, esta bacteria produce ciertas interleuquinas que activan áreas del cerebro que van a favorecer la sociabilidad. Entonces, el L. reuteri es muy interesante para favorecer esta sociabilidad, cosa que hoy en día se está viendo muy mermada por la era digital. Porque tengan en cuenta que la sociabilidad es vital, y que se está perdiendo, puesto que se está perdiendo la gesticulación, se está perdiendo mucho del idioma no verbal, incluso estando sano, ¿no? Así que ya les digo que es importante esta sociabilidad, y el L. reuteri puede ayudar también mucho. Bueno, ya saben la cantidad de niños con Asperger, con muchos grados de Asperger, autismo, ¿vale? Pues el L. reuteri sería obligatorio, vamos. ¿Vale? El beneficio, pues ya saben, teniendo una buena microbiota vamos a evitar enfermedades neurológicas, articulares, digestivas, ¿vale? Y está contraindicado, como pongo ahí, si estamos en un sobrecrecimiento bacteriano. Primero matamos bacterias con Enterolax, con el SIBO,
¿vale? Y después regeneramos a los días, empezamos a meter el probiótico. También tenemos el inmunodefen, que también se recomienda para fases, por ejemplo, cuando llegue septiembre, octubre, antes de los colegios, pues oye, qué menos que introducir esto para reforzar el sistema inmune, meter probiótico, meter el Prodefen, meter el inmunodefen, con escaramujo, vitamina C, quinacia, que va a reforzar mucho el sistema inmune, guanabaná, planta anticáncer, y estos hongos, reishi, shiitake, maitake, que van a reforzar mucho al sistema inmune, sobre todo en estas fases, cambios de estaciones, ¿vale? Pues tenemos que invitar a tomar esto totalmente natural y, por supuesto, que va a reforzar al sistema inmune. Y un producto también muy bueno, el Enteractive. El Enteractive, que es un producto puro digestivo, pero que se puede aplicar para muchas otras cosas. El Enteractive tiene papaína, ya sabéis que es la enzima que está en la papaya, bromelaína, la enzima que está en la piña, betaína y pepsina, ¿vale? Es un producto digestivo, mejorar la digestión del niño y del adulto, se puede aplicar en adulto perfectamente, para problemas de gases, hinchazón, molestias abdominales, reflujo, ¿vale? Y bueno, aquí ponemos tomar de 1 a 3 sobres al día en comidas principales en el niño, previo cambio alimentado, no beber agua comiendo, en fin, todo lo que ya saben. Y también este producto se puede utilizar, estas enzimas digestivas también se sabe que tiene un efecto antiinflamatorio sistémico, o sea, para el sistema, también modula mucho el sistema inmune. Entonces se puede utilizar para cualquier tipo de alergia o de dolor, ¿vale? Para tomarlo como para cualquier alergia o dolor, lo suyo es tomarlo entre comidas, ¿vale? Y si queremos el efecto digestivo, pues tomarlo antes, durante o después de la comida. En caso de adulto, tomar en caso de trombopenia, lo que pongo, entonces en personas con quimioterapia que están recibiendo y que se le bajan las plaquetas, pues se recomienda de 1 a 3 sobres, puesto que la papaína especialmente tiene un efecto muy beneficioso en la producción de plaquetas, ¿vale? Entonces va a ayudar mucho a pacientes oncológicos a que esas plaquetas vayan a sus niveles y puedan recibir los tratamientos. Y bueno, en definitiva era un poco lo que queríamos comentar. Ya os digo que podríamos estar hablando de esto, pues yo qué sé, pues el fin de semana o una semana entera, porque aquí podríamos matizar y entrar en profundidad en todos estos temas con mucho más detalle, pero bueno, en principio era un poco lo que queríamos transmitir, que tengamos esta visión de la importancia que tiene la microbiota, que ya todos sabemos, y de que está detrás de la salud y de la enfermedad de todo, que depende de nuestros alimentos, depende de nuestros hábitos. También hemos hablado de esa grasa parda, de la lactancia materna, del caso de parto por cesárea, que también va a predisponer a que la microbiota ya esté mermada. Si el niño nace por cesárea, para colmo no ha recibido la leche materna, pues imagínense, estamos programando a ese niño para padecer enfermedades en la edad adulta y no adulta, ¿vale? Entonces, y bueno, presentaros un poco estos productos para que los conozcamos y para que también sirvan para ayudar a todos los pacientes que así lo requieran, ¿vale? Así que bueno, sin más, pues pasamos a preguntas, a todo lo que queráis preguntar, pues adelante. Yo tengo varias dudas, Fran. Venga. Antes has hablado de que consumimos 95 kilos de azúcar al año. ¿Cómo? Antes has hablado de que consumíamos hasta 95 kilos de azúcar al año. Sí. Dentro de 90. Vale. ¿Dentro de ese azúcar entra también el azúcar de la fruta? No, por supuesto que no. No. ¿Y qué piensas de la fruta? Que hay gente que dice que es mala porque tiene mucho azúcar, y gente dice que no hay que preocuparse. Bueno, la fruta realmente debiéramos de comerla estacionariamente. Ahora llega una época del año en la que tenemos mucha más fruta y bueno, debiéramos de consumir fruta estacionariamente. Incluso hay periodos del año en que no hay el por qué comerla, o sea, hay periodos del año que no es tan importante, pero bueno, si todos los azúcares que tú metes en tu cuerpo son a base de fruta, pues bienvenido sea. El problema es, como tú ya sabes, los azucarillos, las bebidas, los dulces y todo lo que estamos sometidos, que todo aumenta la palatabilidad y que tiene ese efecto de dar de comer a esas bacterias que crecen patológicas, que van a ser las que a la vez modulen tus sensaciones, modulen tu gusto y que te lleven a seguir comiendo aquello, ¿no? ¿Vale? Entonces,
No hay que abusar de la fruta, pero ojalá todos los azúcares que comiéramos vinieran de la fruta. ¿Alguna pregunta? Entonces el azúcar de la fruta no hace crecer las bacterias. ¿Cómo? Entonces el azúcar de la fruta no hace crecer las bacterias. Sí, claro, el azúcar y la fibra soluble de la fruta es un prebiótico. Es un prebiótico y da de comer a bacterias, pero da de comer a bacterias buenas. ¿Vale? Lo que sí es verdad, lo que yo os invito a que la fruta no se coma después de la comida, por ejemplo, puesto que el consumo de fruta después de la comida, que la fruta es 90% agua, va a diluir el ácido del estómago, entonces comerlo entre comidas, comerlo antes, ¿vale? Y va a tener la fruta en sí, si solo comiéramos fruta, va a tener un efecto prebiótico, va a dar de comer a bacterias buenas, claro que sí. No, si nadie que pregunta más nada, sigo preguntando yo. Bueno, leo alguna pregunta, si hay relación con la fibromialgia que pongo aquí. Me pone aquí si hay alguna relación. Gonzalo me pregunta si hay relación con la fibromialgia. Pues por supuesto. Mira, Marc Pimentel, un gastroenterólogo, ya demostró que en todas las personas con fibromialgia hay un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, en una persona con fibromialgia lo primero que hay que revisar desde mi perspectiva y mi experiencia es el estado del tubo digestivo, porque todas van a tener un crecimiento bacteriano. También se sabe que en todas las personas con fibromialgia hay un crecimiento de malaria. O sea, que habría que hacer un tratamiento desparasitante, habría que limpiar el intestino, regenerar la flora intestinal, la fibromialgia, por supuesto. Bueno, es que en todas las enfermedades hay que revisar el intestino, es imprescindible. Edad mínima para el uso de los productos, pues en la mayoría casi desde que se nace, ¿no? Tampoco es así. Si el niño va bien y bueno, está recibiendo la lactancia materna, pues no hay por qué, ¿no? Pero vamos a pensar de la siguiente manera. Cuando a un niño se le da antibiótico, que es muy potente, pues con 2 y con 3 meses de vida, pues se le puede dar cualquier cosa, ¿no? O sea que bueno, que el SIBO-ESI se podía dar. Vamos a ver, si el niño va medianamente bien, pues no tienes por qué darle hasta los 6 primeros meses de vida, ¿no? Si el niño va bien, ¿vale? Pero si, por ejemplo, hay un cólico lactante o hay algo de eso, pues ¿por qué no se le puede meter? Si la madre no le está dando la teta, pues habría que modificar los alimentos de la madre. Si no le está dando la teta, pues ¿por qué no meter, por ejemplo, enterolax en el biberón, que le va a ayudar a evacuar? Por ejemplo, ya os digo, cuando se le puede dar antibiótico, a partir de ahí se le puede dar cualquier cosa. ¿Vale? ¿Alguien más que pregunte? ¿Alguna preguntilla, si queréis? ¿Qué piensas de lavarte los dientes con aceite de coco, bicarbonato sódico? Si servirá como el Baxter, el Baxter es más eficaz. Bueno, yo diría que el Baxter es mucho más eficaz, ni comparación. ¿Vale? Me preguntan, ¿no? Que si el lavar, cepillarse los dientes con aceite de coco o bicarbonato, si es bueno o si es igual de eficaz. Igual de eficaz no es. Bueno, utilizaría todas estas alternativas. Bueno, un día me cepillo con aceite de coco, en otro momento con bicarbonato, pero el Baxter tiene un poder tremendo. Además, yo os invito a que primero lo probéis en ustedes y después hablemos con propiedad a los pacientes, pero por supuesto que es maravilloso, ¿vale? Bueno, aquí me pone, vale, me ha encantado, mil gracias, pues nada, gracias a ti. ¿Qué hacemos si debemos usar antibióticos por una infección en una muela, por ejemplo? Vale, pues el cepillado con el Baxter imprescindible, y después si tienes que tomar antibióticos, pues tomar probióticos. Si estamos hablando de un niño, el Pro Junior. Y si estamos hablando de un adulto, pues se puede meter otro tipo de probiótico. Nosotros utilizamos el Bifidoflora 5000 de CFN o los probióticos de EGLE, Gastroflora, Immuniflora, Inflamiflora, ¿vale? Y sí que aconsejo que haya una rotación con el tipo de probiótico, que ya os he dicho al principio que el probiótico es casi imprescindible tomarlo y que bueno, si estás tomando antibióticos, es que no es cuestionable, es que por supuesto que hay que tomarlo, pero vamos, eso
no se duda, ¿vale? Antes, durante y después. Vale. ¿Alguna preguntilla más? Que haya por ahí. Pacientes que llegan con alguna limitación articular, como llegamos a la conclusión de que puede deberse a que ingiere mucho cereal y no a que se mueve poco. Bueno, seguramente aquí está un poco nuestra habilidad. Tendremos que explorar la esfera digestiva, por supuesto que hay que explorarla. O sea, a un paciente con dolor articular hay que explorar siempre la esfera digestiva, ¿vale? Porque está siempre implicada la higiene bucal y la esfera digestiva, ¿vale? Hay que preguntar si padece de algo, qué síntomas tiene, estreñimiento, diarrea, reflujo, hinchazón, porque son síntomas de SIBO. Hay que preguntar qué come, qué bebe, y bueno, tenemos que explicarle esto. Y el cereal provoca daño articular por este motivo, y este estudio así lo demostró, que provoca eliminación del calcio, que provoca destrucción de N-telopéptido, que es una parte del colágeno del cereal, o sea, de la articulación. Bueno, tenemos que explicarle esto, que una de las medidas para paliar el dolor articular o la limitación articular es cambiar ciertos alimentos, porque el reflejo es muy directo. ¿Cuál es el problema? Que aquí tú no comes el alimento y tienes el dolor a los 5 minutos de haberlo comido. O sea, la manifestación es tardía, entonces tú no lo relacionas con el alimento. Pero por supuesto que los terapeutas tenemos que ser conscientes de que esto es así, tenemos que invitar, igual que oye, cada uno ya con su abanico de herramientas terapéuticas, pues aplicar lo que tenga que aplicar, pero por supuesto que hay que explorar la esfera digestiva y explicar esto para que la persona pues tome medidas digestivas también, ¿vale? Porque es que, vamos, en un porcentaje muy alto, el problema va a estar también en el tubo digestivo. Hay que explorar, por supuesto, si se mueve, si el trabajo sedentario, la vitamina D, el sol, o sea, es un poco todo, ¿no? La esfera también emocional, o sea, aquí podemos ampliar el abanico hacia muchos campos, pero el digestivo sería vital, es que es algo que tenemos que explorar siempre, ¿vale? ¿Se recomienda probiótico durante el antibiótico o no? Muchas recomendaciones hablan de solo hacerlo después. Bueno, yo diría, y así lo dicen algunos estudios, tomarlo durante la toma de antibióticos, pero separado si vas a tomar antibiótico por la mañana, tomarlo por la tarde, separarlo, ¿vale? Separarlo, y tienes que tener en cuenta que mal no le va a hacer. O sea, vamos a partir de la base de que no le va a hacer mal. Y durante la toma de antibióticos. Y por supuesto después, pues eso no se cuestiona, ¿no? Pero yo invito a tomarlo durante también, porque ten en cuenta que el antibiótico mata bacterias malas y buenas, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque las buenas también estén, no sé, se vean lo menos mermadas posible, ¿vale? Vale. ¿Algo más? No sé si entra en el tema, pero las repercusiones tendrían vacunar a los niños. Bueno, no entra en el tema, estamos hablando de niños y bueno, no sé a qué vacuna te refieres. Si me quieres especificar, Alfonso, a qué vacuna te refieres, pues yo te daría mi humilde opinión, ¿vale? Y ya está. No sé si te refieres a la vacuna de los niños recién nacidos o a la vacuna o al calendario vacunacional o a la vacuna del COVID. Bueno, te refieres en general. Bueno, en general, bueno, pues os explico. En general, un poco qué es lo que yo haría. Miren ustedes, al principio yo os he explicado que la madre da la teta los 2 primeros años y medio de vida, o teóricamente debe dar la teta los 2 primeros años de vida, 2 años y medio de vida, hasta que el sistema inmunadaptativo guarde memoria o genere los anticuerpos y tenga capacidad de la memoria, ¿no? Entonces, si el origen o si la idea de la vacuna es meter un pequeño patógeno atenuado para que tu sistema inmune genere anticuerpos y el sistema inmune del niño no puede generar anticuerpos de forma madura hasta los 2 años y medio, pues podemos llegar a la conclusión de que fisiológicamente no tiene sentido una vacuna antes de los 2 años y medio de vida. Esto es por pura fisiología. Si el niño nace con un sistema inmune innato que no genera memoria
y esa memoria se tiene que ir formando, ese sistema inmune adaptativo durante los 2 primeros años y medio de vida, pues no tiene sentido poner una vacuna a un niño recién nacido, ni a los 3 meses, ni a los 6, ni incluso a los 9. Y a partir del primer año, bueno, todavía el sistema inmune no es maduro, pero bueno, realmente la madurez se consigue a los 2 años y medio, y a partir de los 2 años y medio, si quieres, debatimos. Pero antes de los 2 años y medio, poner una vacuna al niño, pues la verdad es que fisiológicamente no tiene sentido. Después de esa edad podríamos hablar, pero antes no tiene sentido, ¿vale? Eso es lo que yo te podría decir. ¿Vale, Alfonso? ¿Alguna preguntilla más? Sí, mira, perdona, mira, soy Laura. Una preguntita. El tema, ya que hemos entrado en el tema de las vacunas y demás, el tema de la vacuna del papiloma, de la de los 12 años. Sí. Yo cuando empezaron a administrarle demás, hubo un rumor de que por lo que se ve estaban dando problemas y demás. No sé qué es lo que actualmente se da. Vamos, que tengo a mi hija con 12 años y me llamaron los otros días que se la tenían que poner, y entonces estoy ahí que no sé qué hacer, la verdad. Vale. Me has dicho que eres Laura, ¿no? Sí, Laura. Espérate, voy a quitar aquí. Es que como estoy aquí con Ahora me ves. No te veo. Si te veo... Bueno. La verdad es que esto es tan frío. La verdad es que, bueno, yo lo hago por aquí porque, bueno, hay que hacerlo, pero qué pena, qué frío y qué triste esto. Pero bueno, porque ya he dicho, fijaros el estudio que he puesto del contacto humano, la importancia del contacto humano, ¿no? Y que, bueno, imaginaros que estuviéramos viéndonos y que pues, pudiéramos terminar y simplemente pues, saludarnos, ¿no? No hace falta mucho. Pero, y ver nuestros gestos y que yo viera vuestros gestos y que yo viera, pero la verdad es que aquí en mi despacho, hablando yo aquí solo, pues vaya tema. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Mira, yo tengo un niño con 12 años y 2 niñas, una con 10 y otra con 6, Laura. Y entonces, yo te voy a dar mi humilde opinión. Sí. Mi hija no se la van a poner, ¿vale? Y ya no quiero entrar en más detalles, pero mis hijas no se la van a poner. Yo es que, claro, en su día cuando empezó, pues y claro, me llamaron los otros días, mira que hay que ponerle la vacuna, lo de los 12 años, y le pregunté, bueno, cuál es la vacuna que le pertenece. Y me dijeron, eso no sé si era la triple vírica y la de papiloma, creo que era. Vale. Y pues, yo qué sé. Ella, te digo, ella tiene puesta la vacuna hasta los 6 años. La de los 6 años ya no se la puse. No sé, me dio esa espinilla que ya no dejé. Cuando empecé a estudiar todo esto, entré en el mundo pues... Empezaste a descubrir y empezaste a cuestionarte cosillas, ¿no? Y con el niño me pasa lo mismo. Al niño le puse las primeras y demás, y ahora le toca la de los 6 años. Y claro, pues vale. Estamos ahí. Yo solo te puedo decir eso, que yo creo que te lo he dejado claro, ¿no? Sí. Y el tema de la vacuna del COVID, que ya no es de niños, porque los niños no se lo ponen. El tema, porque yo tengo entendido que lo que es la vacuna del COVID lo que hace es modificar el ARN. Sí. Pero que realmente, ¿qué es lo que hace modificar el ARN? ¿En qué? Bueno, teóricamente lo que yo tengo entendido es que se mete, bueno, hay 2 tipos de vacunas ahora mismo que se están imponiendo, que es la de ARN y la de de adenovirus modificado con ARN, y entonces todas buscan, o sea, el objetivo de estas vacunas buscan que se mete la proteína spica, que es la proteína que está en la membrana del SARS-CoV-2, y entonces, al tú meter esto, lo que hace es que tu ADN produzca anticuerpos para luchar contra esa proteína, ¿vale? Contra esa proteína, ¿vale? El problema es que al tú generar anticuerpos contra esa proteína que se acopla a la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en ciertos órganos de nuestro cuerpo, pues puede haber un ataque inmunológico a esa proteína y a esa proteína que se acopla en ciertos tejidos de nuestro organismo. Entonces, puede haber un ataque inmunológico a esa proteína y al tejido que esté acoplado, ¿vale? Entonces... Sí, claro, que esa proteína no solo está en lo que es el virus del COVID. Esa proteína, esa teórica proteína está en el virus, pero se acopla a la enzima convertidora de angiotensina 2 que está en nuestros tejidos.
Entonces, cuando el sistema inmune genera anticuerpos, va a atacar a esa proteína que va a estar en un tejido tuyo y va a dañar a ese tejido tuyo también. Claro. ¿Vale? Y ese tejido tuyo, donde está la enzima convertidora de angiotensina 2, está en intestinos, riñones y testículos, en células de Sertolin. ¿Vale? Entonces, puede haber un ataque inmunológico ahí. Entonces, eso es un poco lo que, en fin, todo tiene sus beneficios, Eso hay sus sus perjuicios. más y sus menos, y ahí pues Vale, pero yo es que, claro, soy... el objetivo es eso, que se produzca esa proteína para que se genere esos anticuerpos contra esa proteína, la proteína de membrana. Venga, vale, vale. Es que, claro, yo no había escuchado algo de eso, yo no estoy con que no, ya no, yo no me la quiero poner. Y a mí sí, yo igual, pero claro, tengo a mi marido, ¿por qué? Pero, y a los niños, digo, yo no me la pongo ni los niños tampoco. Tú si te la quieres poner, te la pones. Bueno, Pero, claro, hay mucha información sobre el tipo de vacunas y cuál es el objetivo y cómo se quiere llegar a la inmunidad. Y oye, lo que hay que hacer es, nosotros que somos profesionales de la salud, pues estudiar, investigar, y porque, oye, al final es algo a lo que estamos expuestos y que merece la pena conocer para poder actuar. claro. Venga, vale, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Algeciras. Ah, estupendo. Encantado. Venga, hasta luego. Igualmente. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Lo que queráis. Pues nada, si no hay ningún comentario, pues daros las gracias por vuestra atención y perdonad por haber empezado tarde, pero en fin, esto es un poco el problema del directo y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda que os surja en días venideros, pues no tenéis más que contactar con nosotros, conmigo y pues nada, os atenderé con todo mi cariño posible. Así que nada, feliz fin de semana y esperemos que todo esto pues, nos haya ayudado a nosotros mismos y a los pacientes que así lo presten, ¿vale? Saludos a todos y un fuerte abrazo. Un abrazo, Fran. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente.